La diferencia entre ganar y perder muchas veces depende de cómo configuras tus armas. En este vídeo te voy a enseñar cómo configurar las mejores armas en el juego. Te explicaré para qué sirven cada uno de los accesorios que lleva un arma y asimismo tú seas capaz de configurarlas. Igualmente cada semana iré subiendo builds de armas que vaya usando en las raids y os las traeré al canal. Como veréis, a la hora de ensamblar un arma, en la parte inferior izquierda aparece una especie de tabla de estadísticas que irá variando según el tipo de arma y los accesorios que lleven estas. Os voy a ir explicando uno por uno lo que significa y cuáles para mí son los más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar tu arma. Porque para dominar el arte de la fabricación de armas debes conocer para qué sirve cada atributo. Empecemos con el control de retroceso vertical. Es el movimiento hacia arriba que hace el arma cuando disparas, especialmente en armas automáticas. Cuanto más alto sea el número del retroceso vertical en la tabla, menos se moverá el arma hacia arriba y más estable por tanto será. En segundo lugar tendríamos el control de retroceso horizontal, lo mismo que el vertical pero en horizontal, es decir, hacia la izquierda y la derecha. Y tal como pasa en el anterior, cuanto mayor sea el número, menos se moverá el arma en esas direcciones. Así que ya sabes, respecto al control del recoil, cuanto mayor sea el número, mejor. Vamos con el diseño ergonómico. Hace referencia a qué tan cómodo y fácil de manejar es un arma cuando la usas. Esto afecta a cosas como 1. Qué tan rápido apuntas, es decir, el ADS con el arma, qué tan rápido cambias de una posición a otra, como correr, agacharte, levantar el arma, etc. Qué tan estable se siente al disparar y qué tan rápido reaccionas con ella en las manos. Además, también incide en cuánto puedes mantener la respiración apuntando con ella, que es importante. En palabras simples, cuando mejor sea la ergonomía del arma, es decir, el número sea más alto, más ágil, rápido y controlable será durante el PvP. El peso es el principal enemigo de la ergonomía. Cuanto más pese tu arma, menos ergonomía tendrá. Y ten en cuenta que para mí esta es una de las estadísticas más importantes, sin ninguna duda, en el juego. Vamos con el cuarto atributo, la precisión. En el juego, al diseñar o modificar un arma con miras, bocachas, cañones, etcétera, puedes mejorar o empeorar su precisión. Y esto influye en cuánto se desvían las balas al disparar, especialmente en ráfago automático, qué tan apretado es el grupo de disparos, menos dispersión igual más precisión, y cómo se comporta el arma al disparar desde la cadera, sin apuntar con la mira, es decir, apuntando prácticamente sin el ADS. Y ahora sí, estabilidad sin mira, disparar sin utilizar el botón derecho, que significa disparar desde la cadera o sin levantar el arma para apuntar con precisión. Es lo típico en combates muy cercanos, CQC, cuando no hay tiempo para apuntar. Cuando estás modificando un arma en el juego, estos son algunos accesorios que pueden mejorar o empeorar esta característica. Empuñaduras delanteras que ayudan a reducir la dispersión al disparar desde la cadera. Láseres, muchos láseres están hechos específicamente para mejorar la estabilidad sin mira y además te muestran dónde van las balas. Ojo, porque un láser mejora la estabilidad incluso teniéndolo apagado. Luego tendríamos las culatas estables que pueden aportar un poco más de control general. Y finalmente el peso total del arma, que las armas pues muy pesadas tienden a ser menos estables sin apuntar. Como sexto atributo tendríamos la distancia efectiva, que es la distancia máxima a la que un arma puede causar daño de manera eficiente y precisa. Es decir, si disparas dentro de la distancia efectiva, tus balas hacen todo su daño, pero si disparas más allá de esa distancia, el daño baja y es más difícil acertar bien. Ejemplos, por ejemplo, una escopeta tiene una distancia efectiva muy corta, es ideal para pasillos o cuartos cerrados, y un rifle de francotirador tiene una distancia efectiva muy larga, perfecto para disparar desde lejos. En cambio, un fusil de asalto, por ejemplo una K12, tiene una distancia efectiva media, que es un poco pues el punto intermedio. En séptimo lugar tendríamos como atributo la velocidad de salida. Es la velocidad a la que una bala sale del cañón del arma cuando disparas. Cuanto más alto sea la velocidad de salida, más rápido llega la bala al objetivo y más recta es su trayectoria. Una alta velocidad de salida, ¿qué significaría? Pues que las balas viajan más rápido, que hay menos caída de la bala en trayectorias largas, es decir, más precisión a distancia, y que también hay menos retardo entre que disparas y que impacta. Y también aumenta la distancia efectiva del arma, que puedes causar daño fuerte a más distancia. En cambio, una baja velocidad de salida significaría que las balas tardan más en llegar, que debes corregir más por caída de la bala, es decir, tienes que apuntar con un poquito más hacia arriba y puede ser más difícil acertar a enemigos en movimiento, sobre todo a larga distancia. El octavo atributo en la configuración de armas sería el peso, que hace referencia a cuánto pesa tu arma total, incluyendo todos los accesorios que le pongas, desde la mira, empuñadura, silenciador, etc. Mientras más accesorios pongas, más pesada va a ser tu arma. También tendrás que tener en cuenta el calibre. Cuanto más grande sea el calibre, por norma general, la bala hará más daño una vez impacte el enemigo. Por lo que cuando, por ejemplo, valoras entre una FAL y una M4, debes tener en cuenta que la FAL, al tener un calibre mayor, hará más daño, pero al mismo tiempo será más difícil conseguir estadísticas óptimas como el control del recoil, por ejemplo. Todas estas son las principales estadísticas que tú puedes modificar en un arma en base a los accesorios que elijas. Tienes que tener en cuenta que cuanto mejores son, pues probablemente más cara sea el arma, por lo que si tu economía es un poco reducida, intenta buscar un término medio a la hora de diseñarla.
No te preocupes, yo en pantalla te voy a poner 3 ejemplos de un mismo arma, una sin modificar, una modificada de manera eficiente, económica, y otra full modeada con todo lo mejor, para que veas la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y os haya ayudado a entender un poco más cómo funcionan las armas. Cualquier duda, ponedme en los comentarios, y si queréis algún vídeo sobre algún tema en específico, también. Se agradece el like y el comentario, ya que estamos empezando con este canal y ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido. Recordaos también que estoy todos los días en directo sobre las 12 horas española. Os dejo también en pantalla el horario en otros países, jugando a la arena con gente del chat, y que tenemos una comunidad de Discord de habla hispana que os dejo en el enlace de la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.